Así es, Héctor, este es un tema que nos interesa a todos los bolivianos. Tenemos que estar pendientes. El censo de población y vivienda que se va a desarrollar el 16 de noviembre. Estamos ya en contacto con la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, para conocer todos los pormenores dentro de la coordinación que se está desarrollando. Algunos sectores también que han salido a protestar, pero ¿cuál la importancia de este proceso, de este censo que se va a desarrollar en el país? Bienvenida, muy buenos días. Vania, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludarte primero a ti, saludar a toda tu audiencia, tanto del departamento de Santa Cruz como a nivel nacional. Gracias, ministra, por estar con nosotros. El placer es nuestro. Hablemos acerca de todo este proceso previo, por favor, a la realización del censo. Se están ultimando los detalles. ¿Qué pasa con esta comisión de alto nivel, por ejemplo, que ha sido conformada para realizar el mismo? Gracias, Vania. Bueno, primero detallar algunos elementos que son necesarios para ir avanzando en el marco de lo que el proceso censal establece primero, de que las etapas, haciendo memoria de un proceso censal, están compuestas por una etapa precensal, la etapa censal, efectivamente el día del empadronamiento, y una etapa postcensal. Lo que se ha determinado, y bueno, los avances que hay a la fecha actualmente, como tú sabes, en estos días ya van a iniciar el trabajo de cartografía en nuestro país, lo cual es un avance muy importante, porque efectivamente cuando nosotros asumimos el gobierno nacional no existía avance alguno ni en materia cartográfica ni en materia de planificación. Había un proyecto censal, un proyecto base que se había descartado por completo y que se había realizado en la gestión 2019 y que en el 2020 durante la administración de facto se descarta. No se avanza en absoluto con la planificación y entender que un proceso de planificación de un censo que requiere de un movimiento masivo logístico para poder llegar a alcanzar efectivamente todos aquellos elementos determinados en materia de transparencia, de idoneidad, calidad, de consistencia, requieren mínimamente de 3 años de planificación como mínimo. Entonces, nosotros asumimos el gobierno nacional, tomamos la determinación de declarar el censo una prioridad nacional mediante un decreto supremo gestionado en mayo de la gestión 2021. No nos quedamos solamente con un decreto supremo de esa naturaleza, porque cuando entramos a ingresar y analizar cuáles habían sido las negociaciones internacionales para poder financiar un proceso de semejante envergadura, nos topamos con que tampoco habían avances en materia de financiamiento externo de ninguna naturaleza. Es decir, no había financiamiento para el censo de población y vivienda durante la administración de facto en la gestión 2020. Iniciamos un proceso de negociación externo porque hemos tenido experiencias anteriores en nuestro país donde estos procesos han sido financiados con recursos externos. Y efectivamente son esos procesos que además obviamente demoran un tiempo necesario y determinado por parte de los organismos internacionales que actualmente se encuentran en vigencia y que seguramente en las siguientes semanas, probablemente meses, ya nosotros estemos concluyendo este proceso de negociación. Para no paralizar actividades que eran necesarias para llevar adelante el censo de población y vivienda, aparte de las negociaciones externas, el gobierno nacional determina asignar un presupuesto interno, un presupuesto importante interno. Y de esa manera sale un segundo decreto supremo que asigna presupuestariamente recursos al Instituto Nacional de Estadística para poder avanzar en el marco de las tareas que son necesarias y no determinar ningún tipo de afectación al censo más allá de todas las que ya se han llevado adelante durante las sesiones anteriores, y efectivamente no habían avanzado esos gobiernos prácticamente en el 2020 absolutamente nada. Así que ahí nosotros ingresamos con la conformación de una comisión internacional de alto nivel en diciembre de la gestión anterior, que es presentada a toda la población y es anunciada por el gobierno nacional en el marco de la transparencia que nos caracteriza. Y en esa presentación conformamos una comisión internacional de alto nivel y la denominamos de esta naturaleza porque esta comisión internacional está conformada por 7 organismos internacionales, todos ellos expertos en materia de generación de estadísticas,
y también, obviamente, en censos oficiales. Inclusive hay organismos que tienen más de 60 censos de experiencia. Bien. Esta Comisión Internacional de Alto Nivel se conforma con 3 objetivos fundamentales: el de garantizar la transparencia, el de garantizar la idoneidad y obviamente de garantizar la consistencia del trabajo técnico que se está llevando adelante para el Censo de Población y Vivienda por parte del Instituto Nacional de Estadística. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística lleva adelante el proceso censal y la Comisión Internacional de Alto Nivel, que yo la presido y se maneja en consenso, donde participan 7 organismos internacionales, provee las garantías necesarias para llevar adelante este proceso desde la gestión anterior. Bien, ministra, este es un proceso titánico, así lo vamos a llamar, y muy importante, que tiene que contar con la mayor participación de la población. Y se quiere batir un récord, ¿no?, en relación al 2012 también, con la cantidad de personas movilizadas que van a estar en las calles, personas jóvenes también que van a salir a hacer estas consultas a la gente. Un proceso técnico. Diferentes sectores se están pronunciando también porque quieren más coordinación con relación al censo. ¿Qué tiene que decir al respecto, por favor? Bueno, muchas gracias, Vania, por tu consulta. Yo creo que la coordinación tiene que ser en el marco de la legalidad. ¿Y la legalidad en nuestro país qué establece? La legalidad establece que un censo de población y vivienda es una competencia privativa del nivel central del Estado, lo cual obviamente no es algo para nada ilógico, porque efectivamente es un censo nacional de población y vivienda. Es el Estado el llamado a representar al conjunto de la población en virtud a la vocación democrática de nuestro país. Así que en ese sentido, el nivel central del Estado lleva adelante el proceso censal por una competencia que le ha delegado la propia Constitución Política del Estado. Y en ese sentido no requiere ningún tipo de concurrencia con otras entidades ni con otras delegaciones en específico, porque tampoco podrían llevarlo adelante. En eso descansa una competencia privativa del nivel central del Estado, que no se puede delegar. Entonces, como esta competencia privativa no se puede delegar, porque es el nivel central del Estado el llamado a llevar adelante un proceso censal de interés nacional de todos los municipios y de todos los departamentos, es justamente el Estado quien lleva adelante este proceso con las garantías de transparencia, de idoneidad y calidad, que en el caso del Estado Plurinacional de Bolivia no han descansado solamente en sus competencias privativas. El Instituto Nacional de Estadística lleva adelante el Censo Nacional de Población y Vivienda y se constituye una comisión internacional de expertos con 7 organismos internacionales que acompañan este proceso para dar las garantías necesarias de transparencia. Por lo tanto, siempre recomendar a la población no dejarse alarmar por este tipo de procesos que tienen otro tipo de intereses, que obviamente no son intereses técnicos, son intereses políticos, son intereses sectarios y no son representativos de la totalidad de la población. ¿Qué me dice de las preguntas, ministra? ¿Ya se han definido? Se habla de 34, por ejemplo, se están incluyendo algunas. Yo sé que este es un trabajo más del INE, pero me imagino que están permanentemente en coordinación con esta comisión también, ¿no? Gracias. Sí, en efecto, hay 2 elementos que son bien importantes de señalar, Paola. El primero es que cada proceso censal tiene un costo muy importante y dentro del diseño de la boleta uno tiene que garantizar 2 elementos. El primero de ellos es que se cuente con la información mínima necesaria de toda la población, porque efectivamente el trabajo titánico, como tú bien lo señalas, requiere de que el Instituto Nacional de Estadística abarque toda la población, no una muestra. Por lo tanto, es un proceso que efectivamente también es bastante sustancial, requiere de cualquier cantidad de recursos financieros, ¿cierto? Y de una movilización importante de personal. Entonces, añadir alguna pregunta en particular, por supuesto, que genera un costo muy fuerte en la planificación. Ese es el primer elemento que uno tiene que cuidar. Y el segundo que tiene que cuidar es que a lo largo de la historia de nuestro país hay una base mínima de información que se ha estado generando.
Si bien hay cambios que se van realizando, obviamente, por actualización que no necesariamente puede ser solamente técnica, sino también normativa, por ejemplo, una nueva constitución política del Estado, efectivamente esos procesos de transición a lo largo del tiempo van requiriendo que esta cantidad mínima de información se mantenga para que cuando hagamos un análisis de los indicadores sociales y económicos del país tengamos la información suficiente para poder comparar. Te doy un ejemplo. Queremos analizar las condiciones actuales de una vivienda. No podríamos analizarlas si es que no comparamos si han habido mejoras o retrocesos en función del censo anterior. Por lo tanto, las características de la vivienda es un elemento básico dentro de aquella información que uno captura. Lo mismo en materia de educación, lo mismo en materia de salud, lo mismo en temas de ciudadanía, que son las principales características de la persona, lo mismo en materia de salud. Y esos elementos mínimos son los que uno, como gobierno nacional, tiene que garantizar para poder llevar adelante un proceso censal. Porque efectivamente esa cantidad mínima de información requiere tener continuidad en el país. Sí. Sobre tu consulta, sobre tu consulta sobre las preguntas y la definición de la boleta censal, el equipo del INE todavía sigue trabajando en ultimar los detalles para la boleta censal. Bien. Efectivamente, hay tres comisiones que han estado trabajando, como la de Cultura y la de Turismo, las particularidades. Y también la Comisión Internacional de Alto Nivel, por supuesto, ya ha ido avanzando en la revisión técnica y en el contenido de la boleta censal. No obstante, todo esto todavía continúa en proceso. Lo que sí está por publicar es la actualización cartográfica. Bien, para cerrar, ministra, por favor, el trabajo de socialización es importante para que toda la población esté inmersa en este proceso. ¿Y cuándo, de acuerdo a cronograma, vamos a tener ya los resultados? De acuerdo. Sobre el tema de socialización, ya se ha llevado adelante la socialización en 3 departamentos. Se ha llevado adelante la socialización acá en el departamento de Santa Cruz, se ha llevado adelante también la socialización en el departamento de Tarija, y en esta semana se estaba llevando adelante la socialización en el departamento de La Paz. Y en ese sentido vamos a ir avanzando hacia los 9 departamentos. De cualquier manera, el Instituto Nacional de Estadística ya ha habilitado una página del censo donde obviamente toda la población puede ingresar a esta página del censo y que efectivamente garantiza que ahí se encuentra toda la información necesaria y los avances que se van reportando apenas se concluyen. En relación a tu pregunta sobre cuándo tendríamos disponible la información, un proceso censal es de tal magnitud, principalmente cuando es llevado de hecho, en realidad de hecho de derecho, pero la magnitud necesaria para señalar que las cifras son consistentes tarda aproximadamente 12 meses en cualquier censo que esté adelante. Es decir, aproximadamente un año posterior al día del empadronamiento y a la fecha estatal. En algunos casos, efectivamente, se ha demorado un poco más. Nosotros hemos previsto que aproximadamente vamos a demorar unos 10 a 11 meses. Muy bien. Ministra, gracias por habernos hablado de este tema tan importante para todos los bolivianos y estaremos pendientes. Cualquier momento la vamos a convocar nuevamente. Gracias. Gracias a ti, Vane, por la invitación y muy buenos días. Buenos días. Atentos todos, entonces, los bolivianos, el 16 de noviembre se realiza el censo. Más de 300,000 personas van a participar del proceso de encuesta, de llevarle la boleta justamente hasta su vivienda para que usted pueda también responder a estas preguntas que todavía están en proceso. Sí, nos decía la ministra, el INE está trabajando arduamente en todo esto. Continuamos, Connie.